Gracias por acompañarnos a Lecciones de Vida. Comienzo con esta historia. En un pequeño pueblo, una mujer llamada Ana regentaba una panadería. Cada mañana llenaba el aire con el aroma del pan recién horneado y especias cálidas. El perfume se esparcía por las calles, atrayendo a la gente hacia el local. Y algunos acudían con entusiasmo a comprar, mientras que otros simplemente disfrutaban de los reconfortantes olores al pasar por allí. Sin embargo, no todos lo apreciaban. Un vecino, el señor Grayson, encontraba el olor abrumador y se quejaba constantemente. Ese olor está por todas partes, no puedo escapar de él, gruñía. Y un día, durante una cruda tormenta invernal, se fue la luz en el pueblo y muchos pasaban frío y hambre, pero la panadería de Ana contaba con un horno de leña. Ella abrió sus puertas ofreciendo calor y alimento a todo el que lo necesitara. Y la gente siguió aquella fragancia familiar, sabiendo que los conducía a un lugar de consuelo y sustento. Incluso el señor Grayson, quien antaño se había quejado, se vio atraído hacia ese lugar. Y al recibir una hogaza de pan caliente, se percató de que aquella misma fragancia que una vez había despreciado, era ahora la que lo sostenía. Amados, el cristianismo es mucho más que creencias fundamentales o reflexiones teológicas. Involucra personas, comunidades, y a un Dios que permanece con nosotros tanto en nuestros momentos más oscuros como en las cumbres más elevadas de nuestro éxito. Y en la segunda epístola a los Corintios podemos aprender mucho sobre la vida y el ministerio de Pablo a través de su interacción con la iglesia. Comprendemos una vez más que más allá de nuestras palabras son nuestras actitudes y nuestras relaciones con las que comunican la fragancia de Cristo y atraen al mundo sediento de esperanza. En un momento regresaré. Mientras tanto, te invito a buscar el segundo libro de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Dice así la palabra de Dios: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. La vida del apóstol Pablo no fue fácil. Además de las cárceles y las situaciones que pusieron en peligro su existencia, también él escribió lo que aparece aquí en 2 Corintios 11, 24 en adelante. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en el trabajo y fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Bueno, lo que vemos aquí en sus cartas, amados, a los Corintios es parte de la profunda preocupación que sentía por esta iglesia. Y estaba dispuesto a todo sacrificio por amor a sus hermanos. Sin embargo, en medio de todo eso, su amor por ellos nunca decayó. Lo mismo ocurre con el amor de Cristo por nosotros. De hecho, Pablo aprendió de Jesús a amar a las iglesias de una manera que refleja el amor que Cristo siente por nosotros. Pablo expresaba gratitud en todo momento. ¿Cuál era la razón de esta gratitud? Vamos a 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es por vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme,
pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Mira la gratitud de Pablo, ¿verdad? Se centra en el consuelo que Dios brinda a quienes sufren. El creyente no debe guardar para sí el consuelo que recibe de Dios. Solo el corazón afligido que se convirtió en receptor del consuelo de Dios es capaz de impartir consuelo de manera eficaz a quienes también están afligidos. Y Pablo podía consolar a otros porque él mismo fue consolado por Dios durante sus sufrimientos. Dice, si somos atribulados, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, es para consuelo de ustedes, dijo. Eso es amor. ¿Y cuál era el motivo de la gratitud de Pablo? Aquí está. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y aquí el apóstol habla de tribulaciones más allá de nuestras fuerzas, que le hicieron temer a él y a sus compañeros que había llegado su fin. Por un momento pensaron que la resurrección era la única esperanza. Sin embargo, Dios los libró de la situación y la situación cambió. Del temor a la muerte pasaron a una esperanza implícita de que Dios los libraría una vez más. Y las victorias concedidas por Dios en el pasado nos dan la confianza de que Él lo hará lo mismo en el futuro, ¿verdad? Porque Dios usa las aflicciones para enseñarnos a confiar en Él. Las dificultades pueden llevarnos a la madurez espiritual, al menos en la medida en que permitamos que nos acerquemos a Dios. Y la acción de gracias de Pablo también muestra el poder de la oración intercesora y la gratitud que experimentamos por la liberación de Dios. Notemos también que su amor por los miembros de la iglesia de Corintio también se manifestaba mediante la integridad que él y sus compañeros de trabajo mostraban hacia ellos. Vamos a ver cómo revelan estos versículos la sinceridad de Pablo y su amor por los corintios. Dice 2 Corintios 1, 12 al 14. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Y aquí el apóstol introduce la tesis que Pablo desarrollará en el resto de la carta, la segunda carta a los Corintios. Su integridad y su apostolado habían sido cuestionados por algunos en Corintio, porque pensaban que Pablo tenía un carácter vacilante e indeciso, lo cual no era adecuado para el ministerio apostólico. Y en respuesta, Pablo subraya que él y sus colegas se comportaron con la máxima integridad. Dos palabras describen la conducta de Pablo y sus compañeros: pureza y sinceridad. Los corintios no debían haber dudado de la pureza de las intenciones de Pablo. Y él deja claro que tanto eso como su sinceridad tenían su origen en Dios. Parece que los oponentes de Pablo malinterpretaron sus palabras en las comunicaciones escritas que lo hizo en las cartas anteriores, porque escribió más de 2 cartas, posiblemente 5 según los teólogos. El apóstol garantiza que sus intenciones eran claras y comprensibles. Y estaba seguro de que la rectitud de sus palabras, intenciones y acciones quedaría clara en el día del Señor Jesús, donde todo se aclarará. Pregunto, ¿te ha ocurrido que a veces han cuestionado tu integridad? ¿O han dado un falso testimonio? ¿Cuál ha sido tu propia experiencia al ver cuestionadas o desafiadas tus motivaciones o intenciones, por muy bien intencionadas y sinceras que fueron? ¿Qué te dice eso acerca de cuán cuidadoso debemos ser? Vimos que algunos en Corinto dudaban de las intenciones y el amor de Pablo. Y hoy analizaremos una razón en particular: los cambios en sus planes de viaje. Pablo ya
había estado en Corinto anteriormente. Planeaba pasar por Macedonia en su camino de regreso a Corinto y tal vez quedarse allí durante el invierno. Y desde Corinto iría a Judea con la ofrenda recogida en Macedonia para los pobres de Jerusalén. Sin embargo, cambió sus planes debido a un mal informe traído por Timoteo desde Corinto. Pablo tenía la intención de ir directamente de Éfeso a Corinto y allí abordar los problemas informados por Timoteo. Pero el nuevo itinerario sería Éfeso, Corinto, Macedonia, Corinto y Judea. Fue de Éfeso a Corinto, pero luego regresó a Éfeso. Sus planes cambiaron. No regresó a Corinto como había planeado, al menos no de inmediato, porque su última visita no había resultado bien. En consecuencia, regresó a Éfeso y escribió una carta a los corintios, porque ahora prefería enviar una carta antes que arriesgarse a que otra visita empeorara la situación. Las intenciones de Pablo en su última visita fueron mal interpretadas. Algunos en Corinto dijeron que él no era confiable y que no los amaba lo suficiente. Parece que en esos días se practicaba el chisme en la iglesia. Y en respuesta a las acusaciones, él dirigió la atención de los corintios al Evangelio de Cristo. Él fue fiel a su intención de visitar a los corintios en la mejor oportunidad, tal como Dios había sido fiel en cumplir sus promesas a ellos por medio de Cristo. La razón por la que Pablo escribió una carta a los corintios en lugar de visitarlos fue su sincero amor por ellos. Otra visita justo después de la dolorosa visita anterior les habría causado más dolor, no la alegría que él pretendía traer con su presencia. Cuán fácilmente habían sido mal interpretadas sus buenas intenciones y él fue muy cuidadoso en esto. No quiso agregar más problemas a lo que ya tenían. Y en lugar de visitarlos otra vez, por segunda vez, Pablo, tras regresar a Éfeso, envió lo que ha recibido el nombre de la carta severa. ¿Y cuál fue el resultado de lo que escribió y la reacción de Pablo ante ese resultado? Aquí tenemos 2 Corintios 7, 5 al 13. Porque, de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor y qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, sino por causa del que lo padeció, sino para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado con su espíritu por todos vosotros. Bueno, aquí tenemos a Pablo y Tito, que se reunieron más tarde en Macedonia, donde el apóstol recibió de su ayudante la excelente noticia de que sus severas palabras habían dado resultados positivos. O sea, funcionó esa carta, lo que llenó de alegría el corazón del apóstol. Si algunos en Corinto se habían posicionado antes en contra de Pablo, ahora la iglesia se ponía de su lado. Amados, cuán importante es apoyar a nuestros líderes. Como miembros de iglesia, podemos facilitarles mucho de su trabajo. No hacer la tarea más pesada. Ya tienen bastante. Apoyemos a nuestros líderes. Y ahora surge otro asunto que tiene que ver con un caso de disciplina eclesiástica. Aquí lo tenemos.
Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que conforméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bueno, es posible que el ofensor aquí sea el hombre incestuoso de 1 Corintios 5. Pero la enseñanza más importante aquí se refiere a cómo la iglesia debe tratar a una persona cuando ha pecado. Habían pasado solo 3 meses desde que escribió la primera carta. Vuelvo a repetir, hermanos, la disciplina eclesiástica en última instancia debe ser redentora, no punitiva. Y no se trata tanto del tiempo de castigo que se le dé a la persona, como acostumbran en algunos lugares, declarando tácitamente que una vez pecador para siempre es pecador, o que tiene que pasar 1 año para que sea aceptado, sino de su arrepentimiento y que dé frutos de arrepentimiento para ser restituido a la feligresía tan pronto sea posible. Repito, el propósito de la disciplina eclesiástica es la restauración a través del perdón y la reafirmación del amor para con el pecador. Pero este pasaje también sugiere que la disciplina eclesiástica puede ser dolorosa, pero necesaria. Por muy bien intencionadas que sean y por muchos que quieran estar orientadas hacia la gracia solamente, algunas iglesias podrían estar fallando en enfrentar o tratar los pecados flagrantes o incluso públicos. Por otro lado, otras pueden ser demasiado severas o inmisericordias. El pecado debe ser tratado, pero con amor. Por lo tanto, Pablo podía exhortar a la iglesia a reafirmar su amor por el ofensor porque él mismo amaba a la iglesia. La iglesia de Corinto podía amar al ofensor porque ella misma era objeto del amor de Dios a través del amor de Pablo. ¿Qué nos enseña esto acerca del amor? Está por encima de todo, ¿verdad? Pero que se expresa en obras de caridad. Ahora, ¿a dónde fue Pablo después de escribirle la carta severa y qué hizo allí? Veamos. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pablo estaba inquieto mientras esperaba a Tito. Y a pesar de esa inquietud, no podía dejar de hablar de Jesús, a quien tanto amaba. Y en ese momento aún no conocía los resultados de su carta. Estaba ansioso por ver a Tito y escuchar acerca de la reacción de los corintios. La obra de Pablo en Troas fue muy exitosa, pero no podía permanecer mucho tiempo allí. La solicitud de todas las iglesias, y particularmente de la iglesia de Corinto, pesaba sobre su corazón. Había esperado encontrarse con Tito en Troas y enterarse por él de cómo habían sido recibidas las palabras de consejo y la reprensión enviadas a los hermanos corintios. Pero se chasqueó. Partió de Troas y cruzó a Macedonia, donde en la ciudad de Filipos encontró a Timoteo. Pero cuando supo de la respuesta de los corintios a su carta, en un estallido de alegría, Pablo afirma que Dios nos lleva siempre al triunfo en Cristo Jesús. ¡Qué declaración tan maravillosa! Un corazón lleno de la presencia de Cristo difunde la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Y ahora Pablo se regocija en Cristo, porque la dolorosa carta dio el fruto que él pretendía cosechar, un fruto para vida. Pregunto, ¿qué te motiva en todo lo que haces, especialmente cuando lo haces en el nombre de Jesús? Un ministerio impulsado por el amor puede llegar a aquellos que anhelan esperanza. Este tipo de ministerio requiere compasión, integridad, sinceridad y fidelidad a las promesas de Dios. En última instancia, aquellos que han encontrado a Jesús y han sido transformados por Él serán como una fragancia que atrae a otros que buscan la salvación. Los primeros capítulos de la segunda carta de Pablo a los Corintios presentan este tipo de ministerio. Y a medida que Pablo expone el fundamento de su propio ministerio,
hace estas cosas a la vez, ¿verdad? Por eso pregunto, ¿por qué son esenciales la compasión y la gracia para un ministerio impulsado por el amor? Compasión y gracia, recuerda estas palabras. ¿Qué modelos a seguir podemos encontrar en las Escrituras que ilustren estas características? A muchos de nosotros no nos gusta depender de los demás, ¿verdad? ¿Por qué es importante aprender a depender los unos de los otros en nuestras iglesias? Y Pablo destaca aquí repetidamente la transparencia y la integridad en su trato con las iglesias y con las personas. ¿Por qué es tan importante la integridad en nuestras relaciones? ¿Cuál es la importancia de las promesas de Dios en tu vida? ¿Cómo le explicarías a un amigo ajeno a la iglesia que sus promesas son dignas de confianza? Se dice que Mahatma Gandhi afirmó: los débiles nunca pueden perdonar. El perdón es el atributo de los fuertes. ¿Por qué es esencial el perdón en nuestras relaciones, tanto dentro como fuera de la iglesia? Bueno, finalizo con estas 3 citas de mi autora favorita, inspirada por Dios. Y dice así del libro Maravillosa Gracia de Dios: los que han soportado los mayores sufrimientos son frecuentemente quienes proporcionan mayor consuelo a otros, difundiendo la luz del sol por donde quiera que van. Los tales han sido purificados y dulcificados por sus aflicciones. No perdieron su confianza en Dios cuando los asaltó la prueba, sino que se unieron más estrechamente a su amor protector. Los tales son pruebas vivientes del tierno cuidado de Dios. Y ahora el libro Patriarcas y Profetas nos dice lo siguiente: una vida cristiana consagrada siempre derrama luz, consuelo y paz. Se caracteriza por la pureza, el tacto, la sencillez y la utilidad. Está dominada por ese amor desinteresado que santifica la influencia. Está henchida de Cristo y donde quiera vaya, quien la posee deja una huella de luz. Y ahora uno más del Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1094. El apóstol Pablo estimó que era necesario reprender el mal en la iglesia, pero no perdía el dominio propio al reprochar el error. Afanosamente explica la razón de su proceder. Cuán cuidadosamente obraba para dejar la impresión de que era amigo de los que yerran. Les hacía entender que le costaba dolor causarles dolor. Dejaba la impresión en sus mentes de que su interés estaba identificado con el de ellos. Hermosas citas para meditar y para practicar. Dios permita que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos trae consuelo, ánimo y el consejo justo para cada situación. Queremos reflejar el amor de Dios. Queremos ser bondadosos, reflejar a Jesús. Queremos, oh Padre, que nuestras acciones traigan a otro hacia la luz que es Cristo Jesús. Bendícenos como individuos, bendícenos como iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y las cosas van a terminar bien para aquellos que hacen de la Biblia su GPS y a Jesús como su guía. Maranata, que Dios te bendiga.